llamaste. You called me. Me llamaste casarme con un esposo tan guapo. You told me to marry this handsome dude. Estamos sirviéndote con todo We're nuestro serving corazón. him. Y me has dejado. And you've left me. Estoy sola. I feel alone. Y ella pasó por algo oscuro. It was dark. Y yo no sé de ustedes, esposos. I don't know about you spouses. Pero nosotros, pastor, queremos arreglar todo. Spouses, the husbands always want to fix everything. Queremos componer todo. We want to put everything in its Pero hay place. ciertas cosas que uno no puede componer. But there are times where you can't do anything. No hay martillo y clavo que puedes componer cualquier cosa. There's no hammer and nail that you can fix that. So, estábamos sin respuesta. We didn't have an answer. Fuimos con el doctor. We went back to the doctor. En esta mañana estaba en la iglesia del hermano Sam Rodríguez. He was with Sam Rodriguez this Y morning. estaba compartiendo yo este testimonio. And he was sharing his testimony. Porque Sam Rodríguez antes venía a todas nuestras convenciones juveniles. Because he's been on, all of our. Y varias veces él predicaba sobre Jericó. And there are many times he talked about Jericho. Y él decía, hay que marchar. He goes, you have to march 7 veces. 7 Y times gritar and para tener scream la victoria. to have the victory. Y nosotros fuimos con el doctor. And we went to the Y doctor. nos pusieron en el cuarto otra vez. And they put us in the room Mi again. esposo estaba en la silla. I'm there in the chair. Estaba llorando. Well, Y me decía, ¿qué vamos a hacer? and we're like, what are we going to do? Here we go again. Y a veces como, eres hombre de Dios, pero en esos momentos He's a man of God, but sometimes you just feel like, mucho más fácil orar por la gente. it's a lot easier just to pray for other Es people. difícil a veces en la familia. It's a little harder when it's your own family. Ahora, ¿dónde está el hombre de Dios? Now, where's the man of God? So yo dije, yo voy a hacer lo que dijo el hermano Sam. I'm going to do what Pastor Sam said. Voy a marchar 7 veces. I kind of laughed at him, Hermanos, like Sarah did. sin nada de fe. And he marched around 7 times, kind of silly, without any faith. Sin nada de fe. What's a little bit? Yo no lo estaba diciendo con autoridad. Wasn't marching around with authority. Satanás afuera de mí. Nada de eso. No, he did not do that. Yo tenía miedo también. He was scared too. Yo sé lo que es estar en el pozo. I know what it is to be in the pit. ¿Dónde está? Where's God? Marché 7 veces. You marched around 7 times. Y me dijo mi esposa, ¿ahora qué vas a hacer? I said, now what are you going to do? Pues voy a gritar. I'm going to scream. ¡God! Y las enfermeras ahí así están locos. These the nurses think you're crazy. Entró el doctor Doctor entered. y dijo, yo no sé por qué te llamaron. I don't know what the doctor said. I don't know why they called you. Acabo de ver las células otra vez We went and looked at the cells again. y no tienes nada. There's nothing Gloria a there. Dios. Gloria a Dios, amén. ¿Cómo nos pueden llamar que hay cáncer? How can you call? There's a message on my machine. Y doctor, mira, ¿por qué no lo chequeas otra vez? Can you check again, please? Chequearon otra vez. Check Le again. quitaron otro pellejito. Took a little piece. I had a Vieron. tiny scar there. Fueron y vieron. And they went and saw it. No tienes nada dentro de la casa. He said, go to your house, use sunscreen for the rest of your life. Y jamás ha resultado eso otra vez. Gloria a Dios. And that has never happened again. Estoy diciendo como testimonio, It's been a testimony because I've gone through for checkups. porque hay veces cuando estamos en la profundidad del pozo Because sometimes when you're in the pit, the profound pit, y algo nos pasa ahí. something happens there. Esto es lo que le pasó a José. And that's what happened to Joseph. Yo creo que él hizo como negoció con el Señor. I believe he had a business time and negotiated with God. Y él dijo, Señor, si me sacas de ese pozo, God, if you take me out of this pit, no importa dónde voy, I don't care where I go, yo voy a ser el mejor. but I'm going to be the best. Yo voy a hacer cosas para ti. I'm going to do things for Yo you. le hace para dónde me mandas. I don't care where you send me. Yo voy a hacer cosas con excelencia. I'm going to do things with El excellence. Señor nos está llamando a ser excelentes. God is calling us to be excellent. Si vas a hacer algo para el If Señor, you're going to do something for the Lord, hazlo con excelencia. do it with excellence. Ya se pasaron los 9 años. The 9 years have El passed, Señor nos está llamando a ser más excelentes. and He's even calling you to be even more Porque hay un excellent, mundo que necesita a Cristo. because there's a world that needs you. Solo sacaron del pozo. So he got out of the pit, Lo vendieron. and then his brothers sold him. Y fue con un hombre llamado Potifar. And he ended up with Potiphar. Potifar era el capitán de la guardia. Potiphar was the captain or guard of the prison. Y en Génesis 39:4 And in Genesis nos 39:4, demuestra la palabra del Señor qué pasó cuando él estaba con Potifar. and it tells us what happened when he was with Potiphar. Porque muy pronto Because
quickly. José fue de un esclavo de los más bajos. He was one of the lowest of the total Y de slaves. repente él estaba como el agente, estaba manejando todo el rancho de Potifar. And then all of a sudden he is like the manager of the entire ranch. Like the foreman. Génesis 39:4 dice que José encontró favor en sus ojos y se convirtió en su asistente. Genesis 39:4 says, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Y Potifar lo puso a cargo de su casa y confió a su cuidado todo lo que poseía. Potiphar put him in charge of his household and entrusted to his care everything he owned. Y desde el momento en que lo puso en cargo de su casa y de todo lo que poseía, el Señor bendijo a la casa del egipcio por causa de José. From the time he put him in charge of his household and all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. La bendición del Señor estaba en todo lo que Potifar tenía, tanto en la casa como en el campo. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. El Señor te está llamando a ser una bendición. God is calling you to be a blessing. En cualquier trabajo que tienes. And whatever job you have. El negocio debe de ser mejor porque tú estás ahí. The business that you work at should be better because you are there. Amén. Amen. Si limpias casas, If you clean la homes, bendición de Dios está en tus manos. the blessing of God is in your hand. Ore por esa casa Pray for that y vas house. a ver esa casa And bendecida. you're going to see that house blessed. En vez de ser como algunos, Instead of like some people, like, yeah, que están limpiando una casa. that are cleaning the house. Gente tan cochina. And these people are such pigs. Can they clean up after themselves? Ore por ellos. Pray for them. Señor, salva esta God, save familia. them. Save this Y vas family. a ver la bendición está en tus manos. You're going to notice the blessing is in your El hands. Señor te ha bendecido God has blessed you para hacer bendición. to be a blessing. No nos va a bendecir nomás para que seamos bendecidos. He's not just going to bless you so that you can say you're Él blessed. nos va a bendecir para hacer bendición. He is going to bless you so that you can be José blessed. ya no estaba en un pozo. But Joseph wasn't in the pit anymore. Pero tú dices, pero era esclavo, hermano. But he was a slave. Pero esclavo de los mejores. But the best slave of the slaves. Yo me Best. imagino que él decía, pero ya no estoy en el pozo. He's like, hey, at least I'm not in the pit. Ahora tengo oportunidad. Now I have Me opportunity. dieron chance. They've given me a Voy a chance. hacer algo grande para el Señor. I'm going to do something great for the Lord. Aquí donde estoy. Right where I'm Y él at. empezó a trabajarlo. And he began to work. Y él fue una bendición. And he was a blessing. Pero But la esposa de Potifar Potiphar's wife también vio la bendición en él. also noticed he was a blessing. And I can't. Ella vio que tenía un cuerpo bendecido. And Joseph was a blessed man. Like you, babe. Así guapo como yo y su pastora. Just like my honey. But we're one woman, man. But we're a one-woman man. I said, Sí, ¿verdad? yeah. Yo soy un hombre de solamente una mujer. He is a man of just Y one woman. José era un hombre de Dios. And Joseph was a man of God. Y ella trató con él. And she tried Así with como him. en las novelas que algunos de ustedes están mirando. Like the novelas. Soap operas. ¿Verdad? Es un título de una novela. It's the title of the José novela. Potifar y la vieja de Potifar. Joseph Potiphar and the old hag of the Potiphar. Y la esposa trató con él. And so the spouse Y tried. él dijo, His yo wife no voy tried. a tocar a la esposa de mi patrón. I'm not going to touch my spouse's, Yo no voy a my ofender a husband. Potifar ni a mi Dios. I am not going to touch his wife or anybody else. Sus hermanos, His brothers cuando lo metieron al pozo, put him in the pit le rompieron la chamarra. and they ripped off his coat and put blood on it. Ahora, And now, esta esposa de Potifar and Potiphar's también le wife quitó el saco. also ripped off his coat. Pobrecito José. Poor Jose. Él nomás estaba tratando de bendecir personas. He just wants to bless Pero people. hay un mundo que te quiere quitar la identidad. But there's a world out there that wants to take off your identity. Eso fue de algo mal. So it had something bad. Y según yo, se iba a ser peor. And probably thinking it's going to be even worse. Porque salió del pozo, They took him out of the pit. fue a Potifar He went to y Potiphar's. ahora fue a la prisión, And now he's in prison. a la cárcel, en jail. To jail.
Y dice en Génesis, And in que Genesis, cuando él estaba en 39:20, dice, cuando él estaba en esta cárcel, en esta prisión, it says Joseph's master took him and put him in the prison. algo tenía José. Joseph had something. Algo tenía una unción. There was a blessing, an anointing on Porque him. en vez de ser ahí una persona que nomás se quejaba, Instead of being somebody there just sitting around complaining, I'm going to do my time, yo voy a hacer mi tiempo aquí. I'm just going to do my time here. A mí no me importa de nadie. I don't care about No me anything. molestas. Don't bug me. En vez de ser así, Instead of doing that, se convirtió a el mayordomo de la cárcel. he ended up being the whole boss of the entire prison. ¿Por qué? Why? Porque José era José. Because Joseph was Joseph. Hermano, Brother, hermana, sister, nadie te debe de quitar tu identidad. nobody should be able to take away our identity. Si tienes una temporada If you have a time, de a season, trabajar limpiando pisos, if you had a time cleaning floors, nadie te puede quitar la identidad. nobody can take away our Todavía identity. tú eres un hombre o una mujer de Dios. Because you are still a man or woman of God. Hazlo con excelencia. Do it with excellence. Y cuando te hacen el mayordomo de la compañía, And when you're owner of the company or president of the company, makes you the manager, yeah, hazlo también con and do excelencia. that with excellence. Amén. Eso es lo que le pasó con José. And that's what happened to So dice Joseph. aquí, en la prisión, dice aquí que el warden, el mayordomo de la prisión, él amó de José y lo tomó y lo puso en la cárcel, el lugar donde los prisioneros del rey estaban confinados. Sí. Joseph's master took him and put him in the prison, the place where the king's prisoners were confined. Pero mientras José estaba ahí en la prisión, But while Joseph was there in the prison, el Señor estaba con él. the Lord was with him. Quiero compartir algo con ustedes. I want to share something. Esto es un setup divino. Este es un divine setup. Como que el Señor está arreglando las cosas. God's setting up and preparing things. Porque José Because Joseph tenía un destino has a de destiny, ser siervo del rey. has to be servant of the ¿Y con king. quién estaba él encarcelado? So who is he imprisoned with? Con los siervos del rey. With the actual servants of the king. Pastor, él ni sabe que él estaba en una universidad. He did not realize that he was in a university. A veces las cosas difíciles en la vida Sometimes the difficult times in life, te están preparando. they are Es preparing como you. preparatoria, It's like the preparatory school, colegio like o college, universidad. like a Y el university. Señor solamente te está preparando para otra etapa. And he's just taking you and preparing you for each ¿Me están level. entendiendo, hermano? Are you understanding? Lo que estás pasando hoy, Whatever you're going yo through sé que today, es difícil, I know it can be pero el tough, Señor te está preparando para algo grande. but he is preparing you for something Él even te va a greater. usar a ti He's going to use you para hacer bendición. to be a blessing. Amén. Porque el Señor no te llama a hacer maldición. Because he didn't do this as a He bad didn't call thing. you to be a curse. Él no te llamó a hacer maldición, He didn't call you to be a pero curse, para hacer bendición. but to be a blessing. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. So, ¿saben lo que pasó en la cárcel? So you know what happened in prison? El Señor The Lord lo levanta raised him up. y Él empieza a decir a todos lo que ellos debían de hacer. And he started telling everybody what they should be Él doing. estaba en cargo de la prisión. He was in charge of the prison. Y dice aquí que José estaba encargado de todos los detenidos de la prisión y se le hizo responsable de todo lo que se hizo ahí. Verse 22 says, So the warden put Joseph in charge of all those held in prison, and he was made responsible for all that was done there. 23 dice, el guardián no le prestó atención a nada bajo el cuidado de José porque el Señor estaba con José y le dio éxito en todo lo que hizo. The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Ahora lo que pasó Now what happened? es que un copero The y cupbearer un panadero and the baker, fueron con José. they went to Joseph. Ambos tenían sueño. They both had dreams. Y fueron con él y le dijeron, yo soñaba esto y esto y esto. And they went and told him, I dream about this, this, and this. ¿Y qué quiere decir? And what does that mean? Y José le dijo, And Joseph told him. al panadero le dijo, To the baker, he told him, en 3 días vas a morir. in 3 days you're going to die. No, eso fue una pesadilla. And that was a heavy one. Pero al copero But to the le cupbearer, dijo, en 3 días vas a ser restaurado. and he said, in 3 days you're going to be restored to the kingdom. Pero mira, amigo, But look, friend,
no te olvides de mí. but don't forget about me. Hermanos, Brothers, hay que bendecir las personas a tu lado. you need to bless those that are beside Porque you. nunca sabe uno You have no cuando idea el Señor va a usar a esa persona when God's going to use that person para hacer bendición en tu vida. to be a blessing in your life. No quemas puentes. Do not burn down bridges. No quemas puentes. Do not burn down bridges. No quemas puentes. Do not burn down bridges. Algunos se salen de una situación Some have come out of a situation y le dicen a las personas donde están saliendo, and they're there telling the people coming out of it, yo me voy aquí I'm going from here. y yo los odio. And I hate you. Y se van. And they leave. Y no saben And they don't que know. el Señor iba a usar esas relaciones antiguas And that God was going to use those para hacer una relations bendición en el futuro. to use those things, future in life. ¿Verdad? Blessings in life. So, hay que bendecir a cada persona en tu vida So you need to bless everybody in your life porque eres llamado de Dios para hacer bendición. because you are called from God to be a blessing. Nunca sabes dónde te va a ir bien. And you have no idea when where it's So, going. el copero, So the cupbearer, su trabajo era his job traer vino, agua y comida al rey. was to bring food and drink to the king. Él lo traía. And he would bring it to him. Algunos que creen que también su trabajo era probar el vino o el agua. Many believe that the cupbearer was to test the water or whatever he was going to drink Para estar seguro que no había veneno to make sure there was no poison a Faraón. to Pharaoh. Una persona muy importante, ¿no? Very important person then. Una persona muy cerca a Faraón. Somebody who must have been very close to Y him. yo me imagino que en uno de esos días, I believe that one time during those porque days, la palabra dice que Faraón también tuvo sueños. because God also, in the Bible, it also says Pharaoh had dreams. Y él soñó como si comió una pizza mala. It's like he had a dream that he had bad food, bad taco, bad pizza, or something like that. ¿Verdad? Porque él soñó de vacas gordas He dreamt of fat y cows vacas delgadas. and skinny Que se cows. estaban casi muriendo. It's like they're all dying. 7 gordas 7 y que fat, 7 flacas. 7 skinny. Flaca y gordo. No. Isn't that a show? No. Yeah. So anyway, él soñó de eso. You're wrong. Okay. Say that again. Él soñó de eso. And so he dreamt this. Yo me imagino I que imagine el copero vino that the cupbearer, porque él estaba muy cerca. because he's very close to the king all the time, Estaba oyendo estos sueños. and he's hearing Pharaoh talk about these La palabra dreams. dice que Faraón le pidió a los sacerdotes de Egipcio. And so it says that Pharaoh asked all the wise men and priests of the kingdom, Alguien tiene que decirme lo que quiere decir este sueño. somebody needs to tell me, what does this dream Y mean? nadie pudo. Nobody could. Pero el copero estaba ahí. But the cupbearer was there, Y él dijo, and he said, cuando yo estaba en la prisión, when I was in prison, ¿te recuerdas, Faraón, que yo estaba en la prisión? remember I used to be in prison? Sí, yo me recuerdo. Yeah, I remember. Ahí está un joven que se llama José. There's a guy there named Joseph. Y cuando yo le conté el sueño, When I told him a dream, él profetizó que yo iba a salir de la casa. he prophesied that I was going to be leaving the prison. ¿Sabe lo que hace Faraón? Guess what Pharaoh did? Tráemelo, He said, bring him to me. tráemelo. Bring him to me. Y José viene. And Joseph came. José del pozo. Joseph from the pit. José de la prisión. Joseph from the prison. José de la casa de Potifar. And Joseph from the house of Potiphar. Ahora estaba entrando. Now he's coming Me in. imagino yo que lo bañaron. I bet they had him take a Que bath. le arreglaron las uñas They made his fingernails look para good hacerlo presentable al rey. to be presented to the king. Y fue con él And he went to him sin temor. without fear. ¿Saben por qué? Know why? Porque algo le pasó en el pozo. Because something happened way back in the pit. Dios, algo le pasó en el pozo. Something happened in that pit. Hermano, algo te está pasando en el pozo. Something was happening to you in that pit. Hermana, algo te está pasando en el pozo. Something's happening in El that Señor pit. está haciendo arreglos. And he's doing El things Señor inside. te está preparando He's preparing you. porque vas a hacer una bendición para Because alguien. you are going to be a blessing for somebody Él else. llegó con Faraón He came to Pharaoh, y Faraón le contó el sueño. and Pharaoh told him his dream. Dime lo que quiere decir esto, José. Tell me what it means, Sí, porque Joseph. José era soñador. Because Joseph himself was a Sus dreamer, hermanos dijo, ahí viene el soñador. and his own brothers prophesied Ahora that el he's a Señor lo dreamer, iba a usar a él. and now he's going to use him. Mira cómo trabaja el Señor. Isn't that cool the way God works everything out? This is awesome. This-
¿Cómo quisiera que el Señor usara a los Dallas Cowboys así? Yeah, I want to be nice. Pero los deja solos a And veces. sometimes God just needs to Nomás está con los hijos. So viene I José. didn't say that. Ah, ok. Ahí viene José. Here comes Joseph. Cuéntame el sueño. Tell me the dream. Y él le dice de las vacas, And he told him about the las cows, flacas y las gordas. the skinnies and the fats. Dice José, yo sé qué es. I know what it is. Va a venir 7 años There's going to be 7 de years plenitud. of plenty. Va a haber mucha comida. There's going to be tons of food. Pero But va a haber 7 años in 7 de years sequía, of donde dryness, no vas a sacar ningún trigo de la tierra. you're not even going to get one kernel of wheat from the land. Dice Faraón, And Pharaoh said, ¿qué voy a hacer? what am I going to do? José dice, Joseph says, lo que yo what hiciera I would do es cosechar por 7 años to harvest for 7 y years guardar a un lado cada año and put away every year una parte, una porción, a part or a portion, comer, eat, pero guardar, but keep some. porque va a venir los tiempos de sequía. Because there are going to be times of Una dryness. lección para todos nosotros. A lesson for all of us. Yeah. Una lección para todos nosotros. It's a lesson for all of us. Cuando el Señor empieza a bendecir, hermano, When God starts blessing you, come, eat, diezma, tithe, pero guarda un poco. but you should be saving a little Porque bit. cuando vienen esos días de sequía, Because when that times of drought come, and I can make this a financial lesson really easy. it is a financial business. Hello? Algunos dicen, voy a comprar un carro caro porque me gusta. I'm going to buy myself an expensive car because I love them. Es mejor poner un pago It's better to take that payment cada mes every month por unos 2 años for 2 or 3 y years ir a comprar un carro. and then go buy a car. Pero no somos así nosotros. But a lot of people are not that way. Pero José But Joseph entendió algo. understood something. Guarda un poco Save a little, y cuando viene la sequía and then when the drought va a comes, haber comida para todos. there will be enough food for everybody. El Señor lo iba a hacer algo grande. And God could do Iba a something bendecir great. a Faraón de una manera que ni Faraón ni José lo pensaban. And God was going to bless Pharaoh and Joseph in a way they could never even Porque les imagine. quiero decir lo que pasa I want to tell you what happened. es que cuando no había comida, Because when there was no food, todos venían con Faraón everybody came to Pharaoh. y compraban comida. And they bought Y food. cuando no tenían dinero, And when they didn't have money, le daban tierra, they would give them land. le daban todo. They gave them everything. So, el reino de Faraón creció So Pharaoh's kingdom actually kept growing porque José because Joseph oyó de Dios. heard from God. ¿Me están entendiendo? Mira cómo el Señor lo usó. Look how God used him. Ahora viene el tiempo de promesa. And now comes the promise. ¿Ok? So ya estábamos con Faraón Now it's with y Pharaoh, ahora les quiero hacer la promesa. and now the promise. Porque llegan los hermanos de José Because Joseph's brothers came para comprar. to come to buy food. Génesis 42, Genesis 42, versículo 6. verse 6. Dice, ahora bien José era el gobernador de la tierra. Now Joseph was the governor of the land. Oh, porque déjame decirles esta parte de la historia. Let me tell you about this part of the story. Porque Faraón dice, ¿y quién puedo poner para hacer esto? And Pharaoh goes, who can I get to do Te voy a that? poner a ti, José. Can I just put you, Joseph? Imagínense ese momento. Could you imagine that moment? Yo, Me, José del Pozo, Joseph of the pit, José de Potifar, Joseph of Paul, José de la prisión. Joseph ¿Me from vas a poner a mí? You're gonna put me. ¿Qué es lo que hace Dios? Look at God. Y ahora él es el segundo en autoridad. And now he's second in command Y él in está Pharaoh's kingdom. corriendo todo. And he's running everything. Y aquí llegan los hermanos de él. And here come Joseph's brothers. Ellos vienen desde la tierra de Canaán They have come from the land of Canaan para comprar comida. to buy food. Dice el versículo 8, aunque José reconoció a sus hermanos, no lo reconocieron a él. Although Joseph recognized his brothers, they did not recognize him. Dice ahí, entonces se recordó de sus sueños. Then he remembered the dreams he had about them. Hermano pastor, piensa de esto por un momento. Think about this for a moment. Él no estaba pensando en su sueño. He had not been thinking about his dream. A veces nosotros nomás estamos pensando en la promesa de Dios de ayer.
Sometimes we're only thinking about the promise of God from Cuando yesterday. el Señor te da una promesa, When God gives you a el promise, Señor sabe cuándo la va a cumplir. and He knows when He's going to make it Tu happen. trabajo es Your job is ser excelente to be excellent cada día de tu vida. every day of your life. Tú no sabes cuándo se va a cumplir tu sueño. You don't know when that dream's going to Hay be que ser fulfilled. excelente con lo que el Señor te está dando. You just need to be excellent with what God is giving ¿Me you. están entendiendo, hermano? Following. Yo creo que se le están abriendo los ojos de fe. I hope that your eyes are Porque el open Señor te prometió algo. because God has Te promised you estás something. quejando. ¿Cuándo, Señor, va a venir? And you're asking God, when are you going Y el to Señor come? dice, haz algo hoy. Do something today. Pero esto no es mi sueño. This is not my Yo dream. debo de ser dueño de este equipo de construcción. I should be the whole owner of Y this estoy company. recogiendo martillos. And I'm just picking up. Hammers. Hammers. Pero si no lo haces bien, If you don't do it good at excellent, ¿por qué el Señor te va a dar toda la compañía? why would God give you the whole company? Hello? Es una palabra para alguien aquí. That's good. That's for somebody Amen. here. So, José empieza a trabajar. So Joseph began to work. Él empieza a hacer. He began to do Y it. de repente Then all of a sudden, se recuerda de sus sueños. he remembered the dreams. ¿Saben por qué se recordó? Do you know why he remembered? Porque cuando llegaron los hermanos, Because when his brothers came, hicieron así todos ellos. they came and they bowed down to Joseph like that. Y se recordó. And he remembered, like, remembered the dream. José estaba tan ocupado Joseph was so busy sirviendo al mundo, serving the world, dándole de comer al mundo, giving food to the que world, se olvidó de sus hermanos. that he had forgotten about his brothers. Se olvidó de las ofensas. He forgot about the offenses. Se olvidó del rencor. He forgot about that frustration and De anger, la amargura, de bitterness. the bitterness. Se olvidó de todo Forgot all. y sirvió. And he just served. Ponte a servir, hermano. Serve. Ponte a servir, hermano. Serve. Ya déjalo pasado. Forget the Ya past. deja las ofensas. Get rid of the Pastor, offenses. tú no entiendes. But Pastor, you just don't Me understand. ofendieron. They have offended me. Sí, el Señor se encarga de ellos. Yes, but God is in charge of them. Olvídate de las ofensas. Oh, forget about the Mira offended. adelante. Look ahead. Mira a Cristo. Look at Christ. Sírvalo. Serve Y el Him. Señor te va a usar. God is going to use Yo you. no sé si me voy a quedar en esta iglesia, hermano. I don't know if I'm going to stay at the church. Alguien me ofendió. Somebody offended me. No me dieron la mano cuando yo entré. They did not shake my hand when I walked Yo no in. sé qué a veces tienen los cristianos, hermano. Sometimes I don't understand Christians. Cuando se iban a la cantina, When they go to the nadie les club, saludaba. nobody shakes their Estaban hand. bien. And they're Pero okay. llegan a la iglesia. You bring them to Y church, si alguien le mira con una cara and amarga, if somebody looks at them yo looking ya no at quiero ir a esa iglesia. I'm not going to go to Ya that me church. ofendieron. Oh, they've offended me. Habla Jesús. Pues cuando nos hicieron, Cristo no te hace wimpy, Jesus didn't make you a no wimp. te hace débil. Didn't make you weak. Amén. Gente es gente. People are people. Tienen días buenas They have good y days días que no son tan buenas. and some days that aren't so La good. gracia que el Señor te ha dado, The grace that God has dale la given you, misma gracia a tu prójimo. and give it to your neighbor. Si alguien tiene cara de limón en la iglesia, If somebody has a sourpuss face, ore por ella. pray for them. Alguien está mirando la mano. No la mires. Ora por ella. Tú no Pray sabes for qué them. está pasando. You don't know what they're going through. Él estaba tan envuelto en trabajar para el Señor Joseph was so involved que in his se work. olvidó de la ofensa. He forgot all about the offenses. Pero la promesa de Dios estaba. But the promise of God was still there. Y ahora viene la provisión. And now provision. Porque en Génesis 45, Genesis 45. Faraón le dice, Pharaoh said, ¿se cansaron, hermanos? Acá hay comida para nosotros. "Now relax, take your time. There's food right there. Don't have to go anywhere. Just Yo go les voy a there." dar a todos de comer. Vino la provisión. The provision. Génesis 45, versículo 4. Genesis 45. Dice aquí, entonces José dijo a sus hermanos, Then Joseph said to his brothers, "Come close to me." acérquense a mí. Cuando lo hicieron, él le dijo, And when they had done so, he said, yo soy tu hermano José, "I'm your brother el Joseph, que vendiste en Egipto. the one you sold in Y Egypt. ahora no se angustien y no estén enojados And now don't be distressed and don't be angry with yourselves for selling me por there. haberme vendido aquí, For selling me there. porque fue para salvar vidas Because it was to save que lives. Dios me envió delante de That ustedes. God sent me
ahead of you. Wait there, my new pastor this morning. Because God sent him. Así como dijo el pastor Yes. esta mañana, el Señor me envió. El Señor me envió adelante de usted. Wow, that was awesome. El Señor te envió. El Señor, si el Señor te envía, espérate. Yeah, if God sent you. Amén. Pero el Señor no te está mandando a otro lugar, quédate. Así es. If God is sending you to another place, Pero tengo un secreto. I have a secret. La iglesia The church. debe de ser una iglesia enviada. It should be a church that is sent. No solamente una iglesia que se junta, Not just a church that gets pero una together, iglesia que envía. but a church that O sends. sea que cuando no están juntos aquí, So that when you're not together here, eres un ministro enviado. you are a minister yourself. Enviado a la Sent. compañía de construcción, You are a minister sent to the construction site. enviado para limpiar, You're enviado como dueño de negocio, sent to be whatever your job is, or enviado como secretaria, sent as a secretary, enviado como presidente, sent as a president, pero enviado. but you are sent. El Señor me envió adelante de ustedes. God has sent me ahead of you. 6. Y la tierra de Egipto está delante de ti. No, here. Okay. Desde hace 2 años ha habido hambre en la tierra y durante los próximos 5 años no habrá arado y cosecha. For 2 years now there have been famine in the land, and for the next 5 years there will be no plowing and reaping. Pero el Señor me envió delante de ustedes para preservar para ustedes una remanente en la tierra. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth, Y salvar sus vidas con una gran liberación. and to save your lives by a great deliverance. Génesis 47:5 dice así. Genesis 47:5 says, Faraón dijo a José, Pharaoh said to Joseph, tu padre y tus hermanos han venido a ti, your father and your brothers have come to you, y la tierra de Egipto está delante de ti. and the land of Egypt is before Mira lo que you. dice aquí, hermanos. Instala a tu padre y tus hermanos en la mejor parte de la tierra. Settle your father and your brothers in the best part of the land. Déjalos vivir en Goshen. Let them live in Goshen. Y si conoces a alguno de ellos con habilidades especiales, ponlos a cargo de mi propio ganado. And if you know any of them among them with special ability, put them in charge of my livestock. Algo está pasando aquí. Something's happening No here. sé si notan ustedes lo que está pasando aquí. I don't know if you realize what's going on here. Ahora, pastor, Pastor, si José if Joseph, se viera quejado con Faraón, if he would have complained to Pharaoh, ¿sabe lo que me pasó a mí, Faraón? do you know what happened to me, Pharaoh? Cuando yo era niño, When I was just a kid, mis hermanos miserables my horrible brothers, me metieron a un pozo they threw me in a pit para matarme. to kill me. Y cuando no me mataron, And when they didn't kill me me, vendieron. they sold me. Pero él no dijo nada, ¿eh? He never said that. ¿Cómo lo puedo probar? How can I prove that? Porque si lo hubiera dicho, If he would have told Pharaoh ¿crees that, que Faraón les iba a dar tierra? do you think Pharaoh would have given him all that land?